¿Cuántos adoran a Dios esta mañana, mi amado? Que la gracia, la paz, la misericordia y toda esa bondad de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora que nos da el Señor. Damos gracias a Dios por toda su misericordia y su bondad. Qué bueno que podemos escuchar a Isaac aquí adorando junto al grupo Antanovela y los demás. Gracias al Señor por ello. Si ustedes ven, se ve mucho mejor la proyección, ¿verdad? Es porque hay un nuevo proyector. Gracias a Dios por eso, gracias a la labor de Pastor José y de Gaby, que se encargaron de conseguir un buen proyector, así que estamos a un buen precio, así que gracias a Dios por eso. Esperamos que poder tener ahora un poco mejor, más claridad en lo que hacemos aquí. Amén. Esto no es de este lado. Otra cosita que tengo es importante, cada cual debe tener su boletín. Si no tiene su boletín, pídalo después, ahí debe haber la parte de atrás. Y por último, tenemos el manual de oración, desarrollando disciplina de oración. Si usted se anotó para comprarlo, lléveselo, porque si no se va a quedar sin ninguno, ¿ok? Me quedan como 6 nada más, así que los que me quedan, pues, los que ellos que lo quieran, pues se lo van a llevar, ¿ok? Así que un abrazo, bendiciones, esperamos, este manual sé que va a ser de gran bendición, o está siendo ya de bendición para muchas vidas, por la gracia del Señor. Amén. En esta mañana, mi amado, vamos a estar hablando en el libro del profeta Joel, capítulo número 2, desde los versos 28 al 32. Y el tema es, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y el verso clave es en Joel 2:28, que dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La primera parte del libro, una cosa que nos presentó seguida, fue la plaga de langostas. Creo que tengo una foto de la plaga de langostas ahí. Esa es una plaga de langostas. Y en un momento, ahí no se ven tantas, pero en un momento que se pueden ver millones y millones de langostas. Antes de ir a la palabra de hoy, quiero darle un breve resumen de lo que hemos hablado, por si acaso alguien no había podido escuchar anteriormente algo. Pero hemos estado en el libro de profeta Joel por las pasadas 5, incluyendo hoy 5 semanas. En el capítulo 1 vimos 4 llamados. 4 llamados. El primer llamado era escuchar la palabra de Dios. Eso era para el tiempo de ayer y para nosotros hoy día, ¿saben? Lo segundo era despertar de su complacencia. Despertar, darse cuenta de cuál era su condición. Lo tercero era un llamado a lamentarse, sentir dolor por su pecado y finalmente arrepentirse. En el capítulo 2 comenzó con una urgencia en el llamado. Hay que sonar trompeta, ya la plaga la presenta ahora como un ejército que viene destructor. Y entonces ahí está la urgencia del llamado, está el quebrantamiento para el pueblo se vuelva a Dios, igual que muchas veces tiene que suceder con tu vida y con mi vida. Dios tiene que quebrantar nuestra vida para que nosotros reconozcamos nuestro pecado y nosotros volvamos a Dios. Y llegar entonces al punto final de ahí, que era la entrega al Señor. Entregarnos plenamente al Señor. No estar divagando entre dos cosas. No estar diciendo yo sirvo a Dios y sirvo a otras cosas. En el tiempo antiguo era servía a Dios y servía a los Baales. En el tiempo presente no necesariamente son los Baales, sino el hecho de que muchas personas dicen, ok, yo soy cristiano el domingo, pero en la semana me olvido de todo eso hasta la semana que viene. La Biblia nos llama a que nosotros no podemos ser así, sino tenemos que tener una entrega completa, total, al Señor por su palabra y para su gloria. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento verdadero produce un cambio interno. Todo arrepentimiento trae cambio. Y si hay un arrepentimiento verdadero, trae un cambio interno en nuestra vida que va más allá de señales de condición de afuera. Desgarrar sus vestiduras, Dios quiere que desgarren su corazón ante Él para la gloria de Dios. El pueblo respondió al llamado y la Biblia dice que cuando Dios vio, o sea, la gracia de Dios se extendió hacia ellos, y en Joel 2:18, en la Reina Valera contemporánea dice, entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. Gloria a Dios por eso, mi amado. Gloria a Dios porque en Dios hay perdón, hay misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así que eso aplicó a aquel tiempo, a aquella gente, pero también aplica a nuestro tiempo, en nuestro país y posiblemente en
todo país del mundo. Ahora, la promesa de salvación incluía también restauración y restitución, como lo vimos la vez pasada. Pastor José lo trajo muy bien todo esto. Y había un llamado a alegrarse, a gozarse por lo que Dios estaba haciendo. Y no solamente Dios iba a restaurar aquello, sino que también decía que entonces iba a responder con alabanza y adoración a Dios. Y ese es el llamado para nosotros también, siempre, amado. Nosotros vemos la mano de Dios, debemos responder con alabanza y con adoración y con nuestra vida rendida a los pies de Cristo para su gloria. Así que el Señor quería que miraran algo más allá de aquel día. Quería que miraran a un futuro donde iba a derramar entonces una bendición mayor que la que habían vivido. Y a eso vamos en este día. Pastor José trajo el tema de Batman la vez pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan la musiquita de Batman? Y cuando terminaba el momento crucial, yo no traje la música de Batman para poner la que iba a seguir. Eso es, usted tuvo el domingo pasado, pues conoce lo que estamos hablando. Si no, pues después pregunte a alguien. Pero, ¿sabe una cosa? Esta es la continuación de lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar a Dios y después que oremos vamos a la palabra de hoy para nuestras vidas. Padre, venimos ante ti humillados, reconociendo que te necesitamos cada día de nuestra vida. Gracias porque tú eres el que has perdonado todos nuestros pecados, el que nos has cubierto con tu sangre, el que nos has redimido para ti, Señor. Gracias, Señor amado, porque ahora te pertenecemos a ti. Nuestra vida es tuya, Señor amado. Que podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Señor, lo que vivo en la hora, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Padre, que podamos rebosar ese amor hacia Cristo, que podamos rebosar ese amor hacia ti, mi Señor, que podamos ser llenos de tu presencia en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando esta palabra y depositándola en cada corazón y produzca en la vida de cada uno de nosotros cambios poderosos para tu gloria. Señor, queremos entregarnos a ti y sentarnos a tus pies para que tú nos ministres. Oramos en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén. Capítulo 2 de Joel, versos 28 a 32, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, por la gracia del Señor. Dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero algunos que están en el monte de Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Entonces se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta hora, mi amado. Y ahí es que partimos hoy para hablar esta palabra. Joel ve la plaga de langosta como juicio de Dios por causa del pecado del pueblo. Y habla del día del Señor como ese día terrible, el cual nadie puede contenerse. Pero mira un poco más allá hacia el futuro, en un momento donde Dios ve otro día del Señor, en donde el Señor juzgará a las naciones, y a todas las naciones tendrán que ir delante de Dios, no solamente el pueblo de Israel. Ahora, antes de que llegue ese día, que dice que es un día terrible, para aquel que está sin Dios, para aquellos que tenemos al Señor, no es un día terrible, es un día de gozo, es un día de alegría. No tenemos que ir con temor, sino con confianza, porque sabemos que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo y le pertenecemos al Señor. Pero para aquellos que estén fuera de Dios, ciertamente será terrible. Ahora, antes de ese día que va a llegar, Dios derramaría de su espíritu, dijo Joel, sobre toda carne. Y cuando habla sobre toda carne, se refiere que no va a haber distinción de clases, no fuera rico, fuera pobre, fuera de cualquier tipo de raza, no importa quién fuera, Dios iba a derramar su espíritu sobre cada uno de ellos. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos ahora a cientos de años después
de que Joel habla esta profecía. Y vayamos entonces a Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando ocurre un evento en el cual Pedro se va a levantar y va a decir, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y vamos entonces a eso en esta hora. Eso ocurrió el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés significa 50. Y 50 era 50 días después de la Pascua que se celebraba esta festividad, que era la fiesta, se llamaba, algunos le llaman la fiesta de las semanas, otros le llaman la fiesta de la cosecha o la fiesta de las primicias. Era la fiesta de las primicias porque en ese momento ellos llevaban el primer fruto del grano. Mire lo que dice en Números 28-26. Números 28-26 dice, durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para la asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Era un momento donde el pueblo iba a llevar ante Dios en gratitud al Señor los primeros frutos. Los primeros frutos, el primer fruto del grano que conseguían. Y ese primer fruto era traído en actitud de gratitud, pero también en actitud de fe. Era decir, Señor, te doy lo primero, sabiendo que tú me vas a dar el resto. De hecho, esa es la actitud que debemos tener todos nosotros. Te doy a ti lo que tú me das, de lo que tú me das saco lo primero tuyo y sé que tú te vas a encargar de multiplicarme el resto. No hacemos como otros que dicen, yo hago todo y después si me queda algo le doy algo al Señor. Ellos aprendieron que el primado era del Señor y así hacían. Ahora, para los creyentes, esta fiesta tiene un nuevo significado. Ya no significa traer los granos y traer los primeros frutos como en aquella ocasión, sino más bien es lo que ocurrió en ese momento, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. Así que hay un nuevo significado. Ahora yo quiero que veamos algo en primero antes de llegar a eso. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, Jesús está hablando a los discípulos antes de ascender al cielo. Y cuando está con ellos le dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Y ahora mira cómo dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjate que ahora la promesa que da Jesús, la promesa del Padre, dice que va a ser dentro de no muchos días. Recuerda que Cristo es levantado de los 40 días, o sea, 10 días después era Pentecostés. Y ese tiempo ellos tienen que esperar ahora en Jerusalén. Ellos deben esperar esa promesa del Padre. Jesús le dice en el verso número 8 de ese capítulo 1 una expresión bien poderosa que dice lo siguiente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, eso sería prácticamente como el resumen de lo que va a ocurrir en el libro de los Hechos. Recibirían poder, ministraré en Jerusalén, ministraré en Judea, ministraré en Samaria y finalmente llegarían hasta lo último de la tierra conocida, llevando el Evangelio. Y en el libro de los Hechos termina con Pablo en Roma llevando el Evangelio. Ahora, mire cómo Lucas relata lo sucedido ese día. Vamos a escuchar lo que dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos, el médico amado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablarle en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algo extraordinario que estaba sucediendo ahí que no había pasado anteriormente. Ahora, nos vamos hacia el Antiguo Testamento y nos recordamos de Babel. En el libro de Génesis, capítulo 11, yo no voy a leer el pasaje, va a estar proyectado en la pantalla, pero en Babel ocurre algo totalmente diferente. Esta vez la orden de Dios era que tenían que dispersarse, tenían que llenar toda la tierra. El hombre en su pecado, en su maldad, en su orgullo, dice, nosotros vamos a quedar aquí y vamos a hacer una torre bien alta para que no seamos dispersados.
Ellos quieren quedarse allí. Aquella torre era como un símbolo de su orgullo, de lo que el hombre podía lograr. Era ponerle al hombre primero. Y dijeron, va a subir hasta el cielo. Sabemos que no va a subir al cielo. Pero para ellos iba a ser algo tan espectacular que lo parecería así de esa manera. Y empiezan a construir aquello. Y la Biblia dice que Dios dijo, voy a cambiar esto. Y viene el Señor y hace una obra poderosa en donde ellos, de momento cuando empiezan a hablar, cada uno empieza a hablar otro idioma diferente. Y quizás alguno dijo, ¿cómo en Telebú? ¿Y qué pasó? ¿De qué está hablando? Está hablando francés. Otro quizás empezó a hablar inglés. Otro quizás habló español. Estoy dando ejemplos hipotéticos y medio locos. Pero cada cual empezó a hablar un idioma diferente. Y cuando empezaron cada uno a expresarse de manera diferente, no se entendían. Y entonces ahí tuvieron que dispersarse. Los que hablaban el mismo idioma se fueron juntos a una región, los otros se fueron a otra región. Fíjate que en Babel lo que ocurrió fue que las lenguas se confundieron y nadie se entendía. Lo que ocurre aquí es totalmente contrario. Lo que ocurre en Jerusalén, ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Comienzan a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Pero lo maravilloso es que toda la gente que estaban allí, debían ser llegado de diferentes países, cada cual lo entendía en su idioma. Mi amado, ese era un milagro sobrenatural. Muchos lugares en las Naciones Unidas y en algunas iglesias usan un sistema de unos audífonos en donde le dan a la persona y mientras la persona que está frente habla, quizás en inglés, hay otra persona traduciéndole en español o una persona traduciéndole en francés o en italiano, lo que sea. Y de esa manera cada cual puede entender. Pero allí no había eso. Allí fue una obra milagrosa de Dios en donde aquellos que venían desde bien lejos allá podían entender y entendían que hablaban las maravillas de Dios. O sea, que las lenguas no causaron confusión, sino al contrario, lo que trajeron fue claridad y pudieron entender y ver lo que Dios estaba haciendo. Así que ellos podían entender las maravillas de Dios. Y ahí es que entonces algunos dicen, estos están borrachos. Otros dicen, ¿qué quiere decir esto? Y ante esa expectativa, ¿qué quiere decir esto? Hechos 2:12, Pedro les dice que no estaban borrachos como unos decían burlándose, sino que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Pero dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces Pedro dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mi amado, vea la gracia. Vea el favor, vea la bendición de Dios. Como Pedro, que anteriormente lo habíamos visto negar al Señor, que anteriormente había dicho yo no lo conozco, que anteriormente había dicho no sé quién es, que había hasta hablado malas palabras, ahora lleno del Espíritu Santo, Pedro se para ante aquella multitud y viene con poder a proclamar la palabra de Dios. Y no solamente proclama esa palabra de Dios, sino que tiene la autoridad para decir esto que está sucediendo aquí. Fue lo que dijo el profeta Joel hace cientos y cientos de años atrás y ha tenido cumplimiento en este momento. Yo no sé si usted ve la gloria de Dios en eso, pero yo meditaba en ese sentido cuando Pedro puede decir esto lo dijo por el profeta Joel. Y decía, wow, la verdad es que Dios tuvo que abrir de una manera poderosa esa mente de Pedro para que esa escritura fluyera de una manera tan clara y Pedro la pudiera citar de una manera tan y tan específica como lo hace en este momento en el libro de los Hechos. Así que él declara ese gran día, pero lo maravilloso es que ese día, amado, hubo unos primeros frutos. Hubo un primer fruto, pero ese primer fruto son 3,000 vidas que vienen a los pies de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? 3,000 se convirtieron en aquella ocasión. De una iglesia que en un momento dado estaban todos asustados y temerosos. A Cristo resucitar ahora con el poder de Dios, ellos pueden ver la maravilla del Señor y ver que lo que dijo el profeta se estaba cumpliendo y eso produjo la vida en este momento de 3,000, más adelante 5,000 más, etcétera, etcétera. Era el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Me gusta como John Piper trae esto y tengo una cita que le escribí en su hoja, la hoja que le entregamos. La hoja que le entregamos a ustedes la queremos para que usted pueda después en su casa con calma ir a esos pasajes y quizás ir un poco más profundo de lo que podemos hacer nosotros aquí en este tiempo que tenemos.
Pero John Piper dice en una de sus prédicas lo siguiente, y estoy citando, dice, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios es la presencia de Dios en el mundo para revelarse mediante alguna acción o palabra. De hecho, usted ve que decía, y el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, hizo otra cosa. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó. El Espíritu de Dios vino sobre David. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón e hizo tal cosa. El Espíritu de Dios venía sobre unas personas en momentos específicos, en un momento dado, sobre algunas personas para hacer algo en ese momento. No era como la era actual, sino eran momentos especiales de Dios. Por tanto, cuando Joel dice que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne, quiere decir que Dios se acercará a los hombres y mujeres y se dará a conocer y sentir de una manera poderosa. Hay una gran diferencia entre percibir un lago a la distancia y estar sumergido en el lago. Yo me acordaba en mi tiempo de jovencito, cuando nosotros desde nuestro barrio nos movíamos a llegar al río, y entonces para llegar al río en ese tiempo, el río Camuy, y cogiendo por la parte de Matojillo, allá había que caminar bastante, y había que meterse entre montes, y uno anhelaba eso, y uno no había visto río, pero anhelaba llegar allí. Pero ¿sabe qué era lo mejor? Lo mejor era llegar y tirarse en esas aguas, y estar en esas aguas y nadar en esa agua, un agua pura, un agua bien limpia, y estar ahí, disfrutar un buen rato. La verdad es que cuando regresaban le decía, ¿dónde viene? Venimos del río. Ya cansado, pero había disfrutado ese momento. Pues no es lo mismo usted ver el lago a la distancia como sumergirse en eso. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros no tengamos a un Dios lejano, sino que podamos sumergirnos en su presencia. Y el sumergir en su presencia va a ser una experiencia totalmente diferente a usted ver un lago a la distancia, ver un río a la distancia, o ver la foto maravillosa de la isla Palominito ahí a la distancia. Va a ser una diferencia extraordinaria la experiencia de ser lleno, sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Dice, la imagen de un derramamiento mundial nos obliga a pensar en estar empapados y saturados por el Espíritu de Dios. Joel quería que sus lectores anticiparan una inconfundible marea de la presencia de Dios. Cuando Dios se acerca a una persona por su Espíritu, lo hace para revelarse a sí mismo. Su objetivo es ser conocido como Dios, no como un fenómeno psíquico o como una fantasía indescriptible. Por lo tanto, cuando se derrama sobre nosotros por medio de su Espíritu, despierta en nosotros imágenes y conceptos verdaderos de su belleza, su poder, misericordia, verdad, santidad y grandeza, y aviva nuestros afectos para responder adecuadamente a todo lo que vemos. Y Piper dice, es impensable que una persona pueda estar, por así decirlo, empapado por la presencia del Espíritu de Dios infinito y santo y no conmoverse profundamente. Si a menudo no te conmueve profundamente la presencia reveladora del juez del mundo y el amante de tu alma, entonces ora para el cumplimiento de Joel 2:28 en tu experiencia y fija tu mirada fijamente en la belleza de las Escrituras. Gloria a Dios por eso. Citamos la cita de Piper. Como bien expresa Piper, una persona empapada, llena del Espíritu Santo, su vida interior cambia. La vida de una persona cambia. No es que una persona, mi amado, tristemente, quizás hay personas que hablan ciertas lenguas en la iglesia, pero en la casa hablan otras lenguas totalmente diferentes. Y cuando hablo de otras lenguas diferentes, que hablan malo, son groseros, son personas que empujan a los demás. O sea, eso no tiene lógica. Si una persona es llena del Espíritu Santo, hay un cambio interior que se va a reflejar en el exterior de la persona. Cambia los pensamientos, cambia los sueños de nosotros, mi amado. Siempre recuerdo cuando yo entré a estudiar en el Colegio Mayagüez, mi meta era ser ingeniero químico. Pero Dios había empezado a tratar conmigo y me había empezado a hablar sobre el pastorado. Y yo llegué al colegio con la expectativa
de trabajar en todo el asunto de las petroquímicas que estaban en ese momento en su efervescencia y que se iba a levantar un montón de cosas, etcétera, y hacer buen dinero y hacer muchas cosas, etcétera, etcétera, pensando en eso. Pero ¿sabe qué? La presencia de Dios en mi vida produjo un cambio, produjo una transformación en mí. En el momento que me dije, yo no voy a ser ingeniero químico. Yo necesito salir lo más pronto que pueda de aquí. Yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Y Dios me ha llamado a pastorear. Yo voy a pastorear y voy a pastorear en el momento que Dios quiera, cuando Dios quiera. Pero voy a salir pronto. En 3 años yo finalicé el colegio de Mayagüez, terminé un bachillerato en matemáticas y empecé a trabajar de maestro. Tuve 5 años. En ese último 5.º año, ahí comenzamos a pastorear por la gracia de Dios. Cuando yo fui a renunciar a mi trabajo, recuerdo que el superintendente no quería que yo renunciara. Y yo le dije, mire, yo no estoy enfermo, así que no puedo pedir una licencia por enfermedad. Yo no voy a estudiar nada de matemáticas, si no puedo coger una licencia para... Voy a estudiar, simplemente déme con papel y escribí, renuncio a mi plaza permanente de matemáticas. Plan, la firmé. Para muchos estaba loco, creo que por la gracia de Dios hemos hecho la voluntad del Señor. Pero Dios cambia esa mentalidad de nosotros, Dios cambia nuestros sueños. Dios cambió mis sueños de una forma totalmente diferente a lo que yo tenía. Y posiblemente la vida tuya Dios lo hace así, o lo ha hecho así, o lo seguirá haciendo en un momento dado así. Cambia hasta nuestra conversación. La manera que hablamos cambia. Empezamos a hablar las maravillas de Dios y empezamos a compartir la grandeza de Dios. Como dice en Hechos 2:11, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo habla de las cosas maravillosas de Dios. La atención no está hacia Él, la atención está hacia Dios y lo que Dios hace. Como Pablo escribe en 1 Corintios 14:3, dice, el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. Eso es la palabra profética en el Nuevo Testamento. La palabra profética en el Nuevo Testamento fortalece a otro, anima a otras personas, consuela. No es decirte el futuro. A veces mucha gente que está muy deseoso de ver qué va a pasar en tal o cual día y hasta buscan situaciones fuera de la Escritura, mi amado. No, mi amado, su vida en las manos de Cristo está segura. Y Dios tiene su plan y su propósito. Usted va a caminar en ese propósito, ese plan de Dios para su vida. Camine un día a la vez y camine con la confianza y la mente puesta en Dios. Ahora vamos un momentito rápido al Antiguo Testamento, algo más. En Números capítulo 11 ocurre una experiencia también extraordinaria. En Números capítulo 11 encontramos al pueblo quejándose. Mi amado, Dios le estaba dando maná. El maná todos los días le llegaba a ellos. Y ellos comían maná, ellos disfrutaban su maná y todo estaba bien. De momento ellos un día empiezan, ay, ya estamos cansados de esa maná. Queremos carne, que están metidos en el desierto, pero quieren carne. Nos acordamos de los pescados que comían en Egipto. Nos acordamos de las especies que ven allá. Y empiezan a lamentarse de lo que no tenían. Se olvidaron de que eran esclavos. Se olvidaron de que eran oprimidos. Se olvidaron de que ellos no tenían libertad. Se olvidaron de todo eso. Simplemente no queremos esto. Y Moisés se angustia. Y se abruma de tal manera y siente tan cargado que va delante de Dios y le dice, bueno, mejor que me hubieran matado para darme toda esta carga con este pueblo que lo que quiere es que le dé carne. ¿Dónde yo voy a sacar carne para tanta gente? Y Dios le dice, ellos van a comer carne, pero no van a comer carne un día. No van a comer una semana. Lo van a estar comiendo carne un mes entero, hasta que la carne se les saca por las narices. O sea que ya no resistan más la carne. Lo que Dios hizo fue que mandó un viento con un montón de codornices. Y la Biblia dice que venían a una altura bien baja volando y ellos las cogían. Y cogieron codornices para comer para todo ese tiempo, hasta que ya no pudieron nada más. Pero ¿sabe qué más hizo Dios? Dios le dijo, Moisés, tranquilo. Tú vas a reunir 70 líderes, 70 hombres de Dios, 70 líderes. Los vas a llevar a la puerta del tabernáculo. Y yo voy a hacer algo allí. Yo voy a presentarme, voy a hablar contigo. Cuando fueron los 70 líderes con Moisés y están allí delante de Dios, Dios dice, voy a poner del Espíritu que he puesto en ti, voy a poner en esos 70 líderes.
¿Y sabe qué pasó? Cuando eso sucedió, aquellos 70 comenzaron a profetizar y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Algo que no se había visto tampoco, que solamente ocurrió en ese momento. Pero cuando están todos ellos ahí, de momento viene un muchacho, llega allá, viene corriendo y le dice: Josué, mira lo que ha pasado. Y va ante Moisés y le dice: hay dos que no están aquí con esta gente, están en el campamento. Y están allá en el campamento y están profetizando en el campamento, pero no están aquí. Impídeselo, cállalo, mándalo a callar. Y ahí es que Moisés trae una palabra que es pero que muy poderosa, mi amado. Y Moisés dice: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo profetizara? Dios pusiera su espíritu en todos ellos. Era una palabra que estaba anhelando a Moisés, que tuvo cumplimiento en la profecía de Joel el día de Pentecostés, cuando aquella gente recibieron el Espíritu Santo, que tiene cumplimiento en la vida tuya y mía hoy, porque gracias a ese Espíritu Santo tú y yo estamos aquí. Gracias a ese Espíritu Santo tú estás vivo espiritualmente hablando, porque no había manera que estuvieras vivo si no fuera por el Espíritu de Dios. Así que gracias a Dios por eso. Así que, mi amado, Dios se glorificó. Dios tomó ese espíritu, lo puso sobre ellos y hablaron. Así que vea la mano poderosa de Dios en esto. Ahora, yo quisiera llevar esto a Jesucristo y quisiera llevarlo a Juan. Cuando Juan habla, y Juan en su evangelio empieza a hablarnos de la grandeza de Jesús, el Hijo de Dios. Y en el capítulo 1 Juan comienza expresando algo muy maravilloso cuando Juan empieza a hablar del testimonio de Juan el Bautista. Y empieza a hablar sobre Juan el Bautista. Y empieza a decir que a Juan el Bautista unos fueron a preguntarle, uno de los fariseos le preguntaron: ¿quién tú eres? ¿Tú eres el Cristo? Y él dijo: yo no soy el Cristo. Le dijo: pues ¿quién eres? ¿Eres Elías? No soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Le dijo: no soy el profeta. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué diremos? ¿Qué dice de ti mismo? Miren lo que dice Juan el Bautista es: yo soy solo la voz de uno que clama en el desierto. O sea, yo no soy gran cosa. Yo soy haciendo solamente la voz de uno que clama en el desierto. Y él dice lo siguiente. ¿Por qué? Le preguntaron: ¿por qué me bautizas si no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo lo siguiente: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjese la actitud de Juan el Bautista. Fíjese la humildad de este hombre de Dios. Él no se puso como que era el gran profeta, el hombre enviado de Dios en esta época para proclamar a Cristo. Simplemente él dijo: yo soy tan pequeño que soy infinitamente tan y tan pequeño ante él, que yo no soy digno de hacer el trabajo del esclavo de menor rango. Yo no soy digno aún de desatarle la correa de su calzado. En otra persona dice de cargarle las sandalias. O sea, no soy digno ni de eso. Que nosotros haya también esa actitud, siempre señalar a Cristo. Juan señaló a Cristo y eso hace el Espíritu Santo también. Y Juan proclamó esto y dice lo siguiente entonces ahora. Dice él, dice, esta cosa dieron en Betábara. Ahora, al día siguiente, Juan ve a Jesús que venía hacia él y dice ahora, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Usted dirá: pero si Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Y Juan dice: él es antes que yo. Porque Juan sabía que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para él no hay eternidad. Jesús llegó un momento a la tierra, pero fue siempre Dios. Así que es antes de mí, le dice. Y dice ahora lo siguiente:
y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Interesante la analogía de la paloma. La paloma era un animal puro y la paloma era un ave pura, es un ave también bien mansa y bien humilde. Y así mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a tomar gloria para sí, así como Juan tampoco lo tuvo para él, sino el Espíritu viene a señalar a Cristo y viene con ese también espíritu de humildad y de pureza, por eso es el Espíritu Santo. Dice, y no le conocía, pero el que me iba a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y hago testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Juan declaró y señaló a Cristo como el Salvador, como el Señor, y dijo, es el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Algo muy importante además de saber esto es el hecho de que nosotros nacemos de nuevo solo por medio de la obra del Espíritu Santo. Si no, no nacemos de nuevo. Nadie, ninguna persona puede nacer de nuevo a menos que no sea por la obra del Espíritu Santo. Dice Juan 3, Nicodemo hablando dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú y yo somos cristianos. Tú y yo hoy le servimos a Cristo, reconocemos a Cristo como el Señor, porque el Espíritu de Dios llegó a ti y nos dio vida. De hecho, Pablo declara, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Cuando tú y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, que domina nuestra vida, estamos declarándolo porque el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos para poder entenderlo. Por eso hay gente que solamente lo ve como un maestro. Hay gente que lo ve como otro más. Pero tú y yo lo vemos como nuestro Señor, nuestro Salvador. No solamente el Espíritu Santo nos viene a dar a esa vida, sino el Espíritu de Dios fluye en nosotros como un río de agua viva. O sea, yo recibo y voy dando de esa grandeza de Dios. Como dice en Juan 7:37 hasta el 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús iba a ser llevado a la cruz, iba a morir en la cruz por tu pecado y mi pecado, iba a ser enterrado, pero al tercer día iba a resucitar e iba a ser glorificado, llevado al cielo con poder para la gloria de Dios. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo no busca para él, siempre señala a Cristo. Recuerdo una vez una persona que decía, pero se le está dando mucho énfasis a Jesús, vamos a alabar al Espíritu Santo. La Biblia nunca nos llama así y el Espíritu Santo nunca hace eso. El Espíritu Santo siempre indica hacia Cristo. Mire cómo dice en el Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién va a hablar el Espíritu Santo? De Cristo. ¿A quién va a señalar el Espíritu Santo? A Cristo. Va a buscar siempre a Cristo, Cristo. Finalmente el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Juan 16:14. Hablando del Espíritu Santo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. La vida tuya y la vida mía, hoy tenemos la bendición de que una vez tú has recibido a Cristo como Señor, el Espíritu Santo vino a morar en tu vida y el Espíritu vino a llenar tu vida. Tú y yo necesitamos
y debemos anhelar estar constantemente llenos del Espíritu Santo, amado, buscando la llenura constante del Espíritu de Dios. No una experiencia que la tenga una vez. Algunos piensan en hablar en lengua, otros piensan en otra cosa. No piense en términos de manifestaciones. Piense en la grandeza de Dios. Piense en el Señor y usted va a hablar las maravillas de Dios. Y una persona llena del Espíritu Santo va a confesar a Cristo y va a hacer que en su vida uno se enamore más y más de Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo está enamorado de Cristo. Lo que siente es una pasión por Dios extraordinaria. Eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros. No que estemos dormidos en este mundo. No que estemos siguiendo la corriente del mundo de afuera. No que estemos pensando en cuál va a ser el líder que va a cambiar nuestro país. El que va a cambiar esto, lo único que puede cambiar es Cristo. Usted y yo necesitamos hacer otras cosas, votar, etcétera. Pero ponga su confianza plena en Cristo y confíe en el Señor. Vamos a orar en esta mañana, mi amado. Inclina tu rostro. Si tú anhelas más y más de Dios, te llamo esta mañana a que le pidas al Señor y le digas al Señor: Señor, lléname, empápame con tu presencia. Señor, que cambie mi manera de pensar, que cambie mi manera de hablar, que cambie en mis sueños, que cambie en mis visiones, que cambie, Señor amado, Señor, toda mi vida por medio de la obra del Espíritu Santo, y que yo pueda reflejar a Cristo en todo lo que haga. Ayúdame, Señor, a poder expresar tus maravillas. El Espíritu Santo en nosotros, para amado, que nos llena, Señor, nos llena tanto de tu palabra, nos hace fijarnos en tu palabra, nos hace crecer en tu palabra, para fluir en esa palabra, para poder compartir esa palabra con tanta gente. Señor, que no nos quedemos callados. Si hemos recibido tanto de ti, si has tenido tanta misericordia de nosotros, si nos has perdonado tantos pecados, grandes y pequeños, los que nos acordamos y los que no nos acordamos. Y has, Señor, hecho una obra extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que nosotros seamos cristianos agradecidos y que anhelemos esta experiencia cada día y que podamos, Señor, proclamar: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados. ¿Cuánto queremos esta palabra? ¿Cuánto hemos recibido esta palabra en esta hora? Que la paz, la gracia de Dios con cada uno, amado. Que podamos seguir cada día buscando más del Señor. ¿Pastor Josué? Amén. ¿Cuántos hemos recibido la palabra en esta mañana, amado? En breve vamos a dar unas instrucciones finales, pero queremos terminar en esta hora como siempre lo hacemos aquí en Redimido, recordando, amados, que en Cristo somos ¿qué? Grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. Que la gracia, amados, y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.